Con todos. Buenos días. La reunión de hoy día es respecto a priorizando los riesgos críticos en la seguridad de aplicaciones web. Básicamente lo que es el OWASP Top 10 del 2025. ¿Se puede ver la agenda? ¿No hay problema? Sí, se ¿Se ve puede ver. la? Sí se ve. Sí, se puede ver bien. Perfecto. Básicamente la agenda de la reunión de hoy día es primero una introducción al tema. El segundo, el listado de las vulnerabilidades OWASP. Y el tercero ya es ir una por una de los top 10 de OWASP 2025, los top 10 del 2025. Básicamente, la introducción es qué tanto conocen OWASP y sus lineamientos de seguridad para el desarrollo, ¿no? OWASP es el Open Web Application Security Project. Básicamente es una organización sin fines de lucro que constantemente está monitoreando todo lo que es el desarrollo y la gestión de aplicaciones que están en la web, ¿no? Básicamente las que están expuestas a Internet. Entonces, eh, cada cierto tiempo, en esto cada 3 o 4 años, OWASP genera un top 10 de los 10 riesgos de seguridad más críticos en aplicaciones web y está publicado por la página de OWASP. Esto ayuda a los desarrolladores y a los equipos de seguridad a priorizar y mitigar fallos comunes, porque son los top 10. La primera versión del OWASP Top 10 se publicó en 2003, la segunda en 2004, porque hubieron algunos errores gruesos. La tercera se publicó en el 2007, la cuarta en el 2010, la quinta en el 2013, la sexta en el 2017, la séptima en el 2021 y esta última es la octava versión de Logos Top 10, que es en el 2025. Entonces, salvo el primer y segundo año, la lista se suele actualizar cada 3 o 4 años aproximadamente para reflejar los cambios en las técnicas de ataque y los datos del mundo real. Sí, esto es básicamente a lo cual se dedica esta institución. Se presentan las 10 vulnerabilidades críticas de OWASP. Se incluyen, bueno, ya en esta explicación, conceptos, riesgos asociados y recomendaciones prácticas basadas en las guías oficiales de OWASP. ¿Ya? Bueno, este es un comparativo de la última versión, de la última con la penúltima versión, ¿no? Esta es la del 2021 en el lado izquierdo y la del 2025, ¿no? Entonces nos podemos dar cuenta por las flechas que la primera se mantiene, ¿no? El 2021 sigue siendo la top número uno. Este es el orden sí es importante, o sea, el orden le indica cuál es la más crítica, ¿no? Entonces la que dice A01 es la que es la más vulnerada, ¿no? Es la vulnerabilidad más crítica en todo el mundo en realidad, ¿no? Entonces, nos damos cuenta con respecto al de 2021 cómo han ido variando, ¿no? Hay algunas que han bajado, ¿no? Se han creado algunas nuevas también y hay algunas que, pues, sobre la última, por ejemplo, la A10 es una vulnerabilidad nueva, ¿no? Que se ha creado, ¿no? En realidad es un concepto que acumula varias vulnerabilidades, ¿no? Pero el concepto como tal las agrupa, ¿ya? Entonces, nosotros, este trabajo, esta exposición está relacionada a la última versión, a la del 2025. Bueno, hasta el año pasado se seguía trabajando cuando se hacían presentaciones de este tipo, se seguían presentando la de 2021 porque la de 2025 era muy reciente, pero ya siendo 2026, ya la que se presenta ahora es la del 2025. Ya este es ya la traducción de las vulnerabilidades, ¿no? La del 2000, la A01 es la de control de acceso roto, la A02 es la configuración incorrecta de seguridad. La A03 son fallas en la cadena de suministro del software. La A04 son las fallas criptográficas. La A05 es el tema de inyección. La A06 es el diseño inseguro. A07, errores de autenticación. La A08 son las fallas de integridad de software o datos. La A09 son errores de registro y alertas de seguridad. Y la A10 es el mal manejo de condiciones excepcionales. Bueno, vamos a desarrollar cada una de estas. Bueno, es el solo hecho de que ya sean top 10, en realidad son ya tomadas en cuenta cuando se hacen detecciones, ¿no? de código, ¿no? Revisión de código
antes de pasar a producción y cuando ya se hacen las detecciones de vulnerabilidades o hacking ético, cuando están ya en productivo. Una de las firmas, ¿no? Las firmas que generalmente se revisan son estas. Entonces, sí es importante, antes de poner cualquier desarrollo en productivo, cumplir este top 10 y que todos los huecos de seguridad que podrían salir a raíz de estas vulnerabilidades hayan sido cerrados, tanto con los temas de desarrollo como los temas de infraestructura. Porque hay algunos temas acá que no son desarrollo, sino son temas de infraestructura, ¿no? Pero la buena cantidad de estos temas son temas de desarrollo también, ¿no? De desarrollo del software, de las aplicaciones web. Comenzamos por la primera. La A01 es el control de acceso roto. ¿Qué cosa es? Es fallas de control de acceso que permiten a un atacante modificar datos o funciones que no debería poder hacer. Por ejemplo, un usuario normal accede a datos de administrador. Entonces, imagínense que un usuario normal desde el Internet puede ingresar con privilegios de administrador a una aplicación, ¿no? Eso es un tema crítico. Bueno, las CWE, que seguramente han escuchado ustedes, son las Common Weakness Enumeration, es el catálogo de tipos de errores de seguridad en el código y diseño de software. Para este caso, para esta vulnerabilidad, más o menos hay cerca de 40 CWEs. Las más importantes en este caso es la exposición de información confidencial a un agente no autorizado, la exposición de información confidencial a través de datos enviados, la falsificación de la solicitud del lado del servidor SSRF y la falsificación de solicitud entre sitios. En este caso, cuando se da esta vulnerabilidad, lo que se pide es que todas las reglas de control de acceso siempre estén en el backend, nunca en el front-end, ¿no? Eso es lo que se aconseja para este tipo de vulnerabilidad. Las vulnerabilidades comunes del control de acceso incluyen violación del principio del mínimo privilegio, comúnmente conocido como denegar por defecto, donde el acceso solo debe concederse a capacidades, roles o usuarios particulares, pero está disponible para cualquier persona, ¿no? O sea, cuando está abierto esto, ¿no? También una otra vulnerabilidad es evitar los controles de acceso modificando la URL, para lo cual se manipulan los parámetros o la navegación forzada. Se evita también el estado interno de la aplicación o la página HTML, o se utiliza una herramienta de ataque que modifique las solicitudes de la API. Otra vulnerabilidad es permitir ver o editar la cuenta de otra persona proporcionando su identificador único. Referencias de objeto directo inseguras. Otra vulnerabilidad es una API accesible con controles de acceso faltantes para post, put y delete. Es otra vulnerabilidad que se ve mucho. Otra vulnerabilidad es la elevación de privilegios. Actuar como usuario sin iniciar sesión u obtener privilegios adicionales a los esperados para el usuario que inició sesión. Por ejemplo, llegar a elevar a acceso de administrador, ¿no? Entonces, también esto es una vulnerabilidad que se da. Otra vulnerabilidad es la manipulación de metadatos, como reproducir o alterar un token de control de acceso. El JSON Web Token es JWT, una cookie o un campo oculto manipulado para elevar privilegios o abusar de la invalidación del JSON. La configuración incorrecta de CORS permite el acceso a la API desde orígenes no autorizados o no confiables. También es otra vulnerabilidad que se da. Otra vulnerabilidad es forzar la navegación. Esto es adivinar la URL a páginas autenticadas como un usuario no autenticado o a páginas privilegiadas como un usuario estándar. ¿Ya? ¿Cómo se previenen todos estos temas, ¿no? Estos son vulnerabilidades que se dan a raíz de este tipo de vulnerabilidad, que como habíamos comentado es la más crítica, ¿no? Para la OWASP. ¿Cómo se previene? El control de acceso solo es efectivo cuando se implementa en código del lado del servidor confiable o en API sin servidor, donde el atacante no pueda modificar la verificación de control de accesos ni los metadatos, excepto para recursos públicos o denegar por defecto. Hay que implementar mecanismos de control de acceso una sola vez y reutilizarlos en toda la aplicación, lo que incluye minimizar el uso
de recursos compartidos de origen cruzado, CORS. Los controles de acceso al modelo deben imponer la propiedad de los registros en lugar de permitir que los usuarios crean, lean o actualicen o eliminen cualquiera de ellos. Los modelos de dominio deben imponer requisitos de límites de negocio de aplicaciones únicas. Hay que deshabilitar la lista de directorios del servidor web y asegúrese de que los metadatos de los archivos, por ejemplo, .git, y los archivos de respaldo no estén presentes en las raíces web. Registrar fallas de control de acceso y alertar a los administradores cuando sea apropiado, por ejemplo, fallas repetidas. Hay que implementar límites de velocidad en el acceso a API y a controladores para minimizar el daño de las herramientas de ataque automatizado. Esto se hace mucho con el tema de los WAF. Los identificadores de sesión con estado deben invalidarse en el servidor tras cerrar la sesión. Los tokens JSON, JWT, sin estado deben ser de corta duración para minimizar la ventana de oportunidad para un atacante. Para JWT de mayor duración, considere usar toques de actualización y seguir los estándares de OAuth para revocar el acceso. Hay que utilizar kits de herramientas o patrones bien establecidos que proporcionen controles de acceso simples y declarativos. Bueno, este es un tema bastante denso, ¿no? Como nos hemos dado cuenta, son temas bastante técnicos. Igual por cada uno de las vulnerabilidades le estoy poniendo enlaces de consulta, ¿no? Tanto de la OWASP como de PortSwigger, que te permiten hacer, ahondar, ¿no? Ahondar el tema. Inclusive en estos de PortSwigger hay ejemplos, ¿no? Ejemplos de, a ver, vamos a ver si se puede entrar, ¿ya? Vamos a entrar primero, porque esto está para todo. A ver, vamos a entrar primero a la primera. Ya, por ejemplo, ¿no? Esta es la primera para que ustedes ya puedan ahondar un poquito más. Acá esto es un poco ya más extenso, ya es de la misma OWASP. Ya es todo el tema teórico, o sea, muchos de los conceptos están acá, hay ejemplos de escenarios de ataque, ¿no? Inclusive hay más referencias acá si ustedes quieren ahondar, porque estos son temas bastante amplios, ¿ya? Inclusive ver todo esto, cada una de las vulnerabilidades es como si fuese un curso, ¿ya? Entonces acá simplemente les vamos a nombrar en forma general para que ustedes ya lo tengan como material de consulta y lo puedan ir revisando, ¿no? Y ese es el primer link. Ahora vamos a ver el PortSwigger, ya, por ejemplo. Y esta es una página a la cual ustedes se pueden inscribir, hay que registrarse, ya, pero igual, mire, acá hay laboratorios, hay ejemplos, ¿no? Si por ejemplo queremos ver acá, hay laboratorios de Access Control, ¿no? Donde o sea, se pueden entrar, hacer el laboratorio y ver que ustedes estén cumpliendo, ¿no? Los requisitos necesarios para poder solucionar cualquier problema que tenga, ¿no? Con respecto a estos temas. Ya, seguimos entonces. Vamos a la segunda vulnerabilidad, la configuración incorrecta de seguridad. Una mala configuración de seguridad ocurre cuando un sistema, aplicación o un servicio en la nube se configura incorrectamente desde una perspectiva de seguridad, lo que crea vulnerabilidades. Por ejemplo, configuraciones inseguras de servidores, frameworks, bases de datos o permisos mal definidos. Errores visibles o puertos abiertos. Entre las CWE más destacadas, en este caso, se incluyen la de configuración y restricción incorrecta de la referencia a entidades externas XML. La aplicación podría ser vulnerable si falta un refuerzo de seguridad adecuado en cualquier parte de la pila de aplicaciones o permisos configurados incorrectamente en los servicios en la nube. Es vulnerable si se habilitan o instalan funciones innecesarias. Por ejemplo, puertos, servicios, páginas, cuentas, marcos de prueba o privilegios innecesarios.
Las cuentas predeterminadas y sus contraseñas siguen habilitadas y sin cambios. Entonces, también una aplicación puede ser vulnerable si pasa eso. La aplicación podría ser vulnerable si falta una configuración central para interceptar mensajes de error excesivos. La gestión de errores revela a los usuarios rastros de pila u otros mensajes de error excesivamente informativos. Estos mensajes de error deben ser acotados a las personas que le deberían aparecer nada más, no a todos los usuarios. En el caso de los sistemas actualizados, las funciones de seguridad más recientes están deshabilitadas o no están configuradas de forma segura. Entonces da mucho. Generalmente los administradores se trabaja con las versiones antiguas y cuando aparecen nuevas versiones no se habilitan, ¿no? Esto es una vulnerabilidad. Es vulnerable la aplicación si se prioriza excesivamente la compatibilidad con versiones anteriores que conducen a una configuración insegura. Está relacionada a la anterior. La aplicación es vulnerable también si la configuración de seguridad en los servidores de aplicaciones, los marcos de aplicaciones, por ejemplo, Struts, Spring, ASP.NET, las bibliotecas y las bases de datos no están establecidas en valores seguros. La aplicación puede ser vulnerable si el servidor no envía encabezados o directivas de seguridad o no están configuradas con valores seguros. ¿Cómo prevenimos estos casos? Se deben implementar procesos de instalación seguros que incluyan un proceso de refuerzo repetible que permita la implementación rápida y sencilla de otro entorno debidamente bloqueado. Los entornos de desarrollo, control de calidad y producción deben configurarse de forma idéntica, con credenciales diferentes en cada uno. Este proceso debe automatizarse para minimizar el esfuerzo necesario para configurar un nuevo entorno seguro. Una plataforma minimalista sin funciones, componentes, documentación ni ejemplos innecesarios, como se previene teniendo ese tipo de plataforma, y se debe eliminar o no instalar funciones y frameworks no utilizados. O sea, se instala lo mínimo indispensable para el funcionamiento. ¿Cómo se previene también? Una tarea para revisar y actualizar las configuraciones correspondientes a todas las notas de seguridad, actualizaciones y parches como parte del proceso de gestión de parches. Revisar los permisos de almacenamiento en la nube, por ejemplo, permisos de buckets S3. Se previene también con una arquitectura de aplicación segmentada, ya que proporciona una separación efectiva y segura entre los componentes o inquilinos con segmentación, contenderización o grupos de seguridad en la nube ACL. Esto también es importante. Entonces, ¿qué se hace? También, ¿cómo se asegura? Enviando directivas de seguridad a los clientes, por ejemplo, encabezados de seguridad, los headers. ¿Cómo se hace segura? Teniendo un proceso automatizado para verificar la efectividad de las configuraciones y ajustes en todos los entornos. ¿Cómo se previene? Agregando de forma proactiva una configuración central para interceptar mensajes de error excesivo como respaldo. Si estas verificaciones no están automatizadas, deberán verificarse manualmente como mínimo una vez al año. Se debe utilizar la federación de identidad, credenciales de corta duración o mecanismos de acceso basados en roles, proporcionados por la plataforma subyacente en lugar de incorporar claves estáticas o secretos en código, archivos de configuración o canalizaciones. Hay que usar las configuraciones seguras por defecto y revisar cada ambiente. Igual hay el enlace de consulta de la OWASP misma, ¿no? Este es un tema más que todo, como dice acá, es configuración. Acá no es tanto un tema de desarrollo, sino es un tema de configuración. Vamos por la tercera vulnerabilidad. Falla en la cadena de suministro de software. Las fallas en la cadena de suministro de software son averías u otros problemas en el proceso de desarrollo, distribución o actualización de software. Suelen deberse a vulnerabilidades o cambios maliciosos en código, librerías, paquetes, herramientas u otras dependencias de terceros de las que depende el sistema. Es probable que usted sea vulnerable, sí,
No realiza un seguimiento exhaustivo de las versiones de todos los componentes que utiliza, tanto del lado del cliente como del servidor. Esto incluye tanto los componentes que utiliza directamente como las dependencias anidadas, las transitivas. Es probable que usted sea vulnerable si el software es vulnerable, no tiene soporte o está desactualizado. Esto incluye el sistema operativo, el servidor web o el de aplicaciones, el sistema de gestión de base de datos, las aplicaciones, las APIs y todos los componentes, entornos de ejecución y bibliotecas. Entonces siempre debemos tener unas versiones con soporte o actualizadas, ¿no? Somos vulnerables si no se escanea regularmente en busca de vulnerabilidades ni se suscribe a boletines de seguridad relacionados con los componentes que utiliza, ¿no? Puede ser que hayan salido parches nuevos, porque existen vulnerabilidades nuevas y simplemente no se ha hecho el escaneo. Entonces sí es importante para no ser vulnerable. Somos vulnerables si no se tiene un proceso de gestión de cambios, ni seguimiento de los cambios dentro de la cadena de suministro, incluido el seguimiento de IDE, las extensiones y actualizaciones de IDE, cambio de repositorio de código de su organización, entornos sandbox, repositorios de imágenes y bibliotecas, la forma en que se crean y almacenan los artefactos. Cada parte de la cadena de suministro debe estar documentada, especialmente los cambios, ¿no? A veces nos gana un poco el día a día y no se documenta. Entonces, acá dice, si es que esto no está documentado, somos vulnerables. Somos vulnerables si no se ha endurecido como parte de la cadena de suministro con un enfoque especial en el control de acceso y la aplicación del mínimo privilegio. Somos vulnerables si la cadena de suministro no tiene separación de funciones. Ninguna persona debería poder escribir código y promoverlo hasta la producción sin la supervisión de otra persona. O sea, que no puede haber una persona que sea juez y parte, ¿no? Siempre debe haber una contrapeso, alguien que se responsabiliza. Los componentes de fuentes no confiables en cualquier parte de la pila tecnológica se utilizan o pueden tener un impacto en los entornos de producción. Si esto pasa, somos vulnerables. Somos vulnerables si no se reparan ni actualizan la plataforma, los marcos y las dependencias subyacentes de forma oportuna y basada en el riesgo. Esto suele ocurrir en entornos donde la aplicación de parches es una tarea mensual o trimestral bajo control de cambios, lo que deja a las organizaciones expuestas a días o meses de exposición innecesarias antes de corregir las vulnerabilidades. Es un tema cuando sale una vulnerabilidad crítica, ¿no? Es tratar de parchar lo más antes posible, ¿no? No se puede tener un hueco de seguridad por mucho tiempo. Somos vulnerables si los desarrolladores de software no prueban la compatibilidad de bibliotecas actualizadas, mejoradas o parchadas. Somos vulnerables si no se protege las configuraciones de cada parte del sistema. Somos vulnerables también si la canalización de CI y CD tiene una seguridad más débil que los sistemas que construye e implementa, especialmente si es compleja. ¿Cómo prevenimos todos estos temas? Debería existir un proceso de gestión de parches para generar y gestionar de forma centralizada la lista de materiales de software de todo su software. Realizar un seguimiento no solo de las dependencias directas, sino también de sus dependencias transitivas y así sucesivamente. Reducir la superficie de ataque eliminando dependencias no utilizadas, características, componentes, archivos y documentación innecesaria. Debemos inventariar continuamente las versiones de los componentes del lado del cliente y del lado del servidor. Por ejemplo, marcos, bibliotecas y sus dependencias utilizando herramientas como OWASP Dependency Track, OWASP Dependency Check, Retire, JavaScript, etc. Debemos monitorear continuamente fuentes como vulnerabilidades y exposiciones comunes, ¿no? Los clásicos CVE, la Base Nacional de Vulnerabilidades, la NVD, y las vulnerabilidades de código abierto, las OSB, para detectar vulnerabilidades en los componentes que utiliza.
Hay que utilizar análisis de composición de software, la cadena de suministro de software o herramientas SBOM centradas en la seguridad para automatizar el proceso. Se debe suscribir alertas sobre vulnerabilidades de seguridad relacionadas con los componentes que se utilizan. Hay que obtener componentes únicamente de fuentes oficiales, confiables, a través de enlaces seguros. Preferir los paquetes firmados para reducir la posibilidad de incluir un componente modificado y malicioso. Debemos elegir deliberadamente qué versión de una dependencia utiliza y actualizarla solo cuando sea necesario. Se deben monitorear bibliotecas y componentes sin mantenimiento o que no generen parches de seguridad para versiones anteriores. Si no es posible aplicar parches, se debe considerar migrar a una alternativa. Si esto no es posible, se debe considerar implementar un parche virtual para monitorear, detectar o protegerse contra el problema detectado. Ya hay formas de tener parches virtuales, ¿no? No parchar la aplicación, sino tenerlos de forma virtual. Hay que actualizar los CI/CD, el IDE y cualquier otra herramienta de desarrollo periódicamente. Se debe evitar implementar actualizaciones en todos los sistemas simultáneamente. Se deben utilizar implementaciones por etapas o canalizarlas para limitar la exposición en caso de que un proveedor confiable se vea comprometido. Debería existir un proceso de gestión de cambios o un sistema de seguimiento para rastrear los cambios a configuración de CI/CD para todas las herramientas y pipelines de compilación. Debe existir un proceso de gestión de cambios para un repositorios de código. Debe existir un proceso de gestión de cambios para área de sandbox, para IDE, para desarrolladores, para herramientas SBOM y artefactos creados, para sistemas de registro y registros. Debe existir un proceso de gestión de cambios para integraciones de terceros como SAS. Debe existir un proceso de gestión de cambios para repositorios de artefactos y para registros de contenedores. Se deben fortalecer los siguientes sistemas, lo que incluye habilitar MFA y bloquear IA. El repositorio de código, que incluye no registrar secretos, proteger ramas y realizar copias de seguridad. Las estaciones de trabajo para desarrolladores, aplicación de parches regulares, MFA, monitoreo y más. O sea, se recomienda tener todas estas seguridades, habilitarlas, ¿no? El servidor de compilación y CI/CD, se debe separar las tareas, el tema de control de accesos, compilaciones firmadas, secretos del ámbito ambiental, registros a pruebas de manipulaciones. Se debe fortalecer los artefactos, garantizando la integridad a través de la procedencia, la firma y el sellado de tiempo. Promover los artefactos en lugar de reconstruirlos para cada entorno. Asegurarse que las compilaciones sean inmutables, no sean cambiables. Se debe fortalecer la infraestructura como código, administrada como todo código, incluido el uso de PR y control de versiones. Bueno, ahí se pone un enlace de consulta, ¿ya? Para poder tener esto. Acá sí hay una parte de desarrollo y una parte de infraestructura, ¿no? Que se debe tomar en cuenta. Vamos por la cuarta vulnerabilidad, las fallas criptográficas. Una falla criptográfica se refiere a cualquier error o debilidad en un sistema cifrado que permite a un atacante comprometer la seguridad de los datos cifrados. Esto puede incluir la implementación incorrecta de algoritmos criptográficos, el uso de algoritmos débiles o desactualizados, o la gestión inadecuada de las claves criptográficas. En general, todos los datos en tránsito deben cifrarse en la capa de transportes, que le llaman la capa 4 del sistema OSI. El rendimiento de la CPU y la gestión de claves privadas y certificados ahora se superan mediante CPU con instrucciones diseñadas para acelerar el cifrado. Por ejemplo, compatibilidad con AES. Bueno, anteriormente, cada vez que se cifraba se ponía lento el sistema, ¿no? Ahora ya la CPU ya tienen suficientemente procesadores, ¿no? Y memoria para poder gestionar esto en forma rápida. La gestión de claves privadas y certificados se simplifica gracias a servicios como letsencrypt.org
donde los principales proveedores de servicio en la nube ofrecen servicios de gestión de certificados aún más integrados para sus plataformas específicas. Entonces es importante el tema de encriptación. Además de proteger la capa de transporte, es importante determinar, ¿no? qué nivel, o sea, qué datos necesitan cifrado en reposo y cuáles necesitan cifrado adicional en tránsito en la capa de aplicación, capa 7 del sistema OSI. Por ejemplo, las contraseñas, los números de tarjetas de crédito, los historiales médicos, la información personal y los secretos comerciales requieren protección adicional, especialmente si dichos datos están sujetos a leyes de privacidad, como leyes de datos personales en los países, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea o regulaciones como el Estándar de Seguridad de Datos PCI, conocido como PCI DSS. ¿Cómo se previene este tema de fallas criptográficas? Hay que clasificar y etiquetar los datos procesados, almacenados o transmitidos por una aplicación, identificar qué datos son sensibles según las leyes de privacidad, los requisitos regulatorios o las necesidades del negocio. Primero hay que clasificar y etiquetar los datos, ¿no? Para saber si son sensibles. Hay que almacenar las claves más confidenciales en un HSM basado en hardware o en la nube. ¿Cómo se previene? Utilizando implementaciones confiables de algoritmos criptográficos siempre que sea posible. ¿Cómo se previene? No almacenando datos confidenciales innecesariamente. Deséchelos lo antes posible o una tokenización o incluso truncamiento conforme a PCI DSS. Los datos que no se conservan no pueden ser robados. Eso es importante. Hay que asegurarse de cifrar todos los datos confidenciales en reposo. Hay que asegurarse de que existan algoritmos, protocolos y claves estándares sólidos y actualizados, utilizando una gestión de claves adecuada. Hay que cifrar todos los datos en tránsito solo con protocolos superiores a TLS 1.2, con cifrados de confidencialidad directa, FS, eliminando la compatibilidad con cifrados de encadenamiento de bloques, CBC, y admitir algoritmos de cambio de clave cuántica. Ya, esto sí es el futuro, ¿no? Para HTTPS, aplicar el cifrado mediante seguridad de transporte estricta HTTPS. Verificar, perdón, HSTS. Verificar todo con una herramienta. Hay que desactivar el almacenamiento en caché de las respuestas que contienen datos confidenciales. Esto incluye el almacenamiento en caché en su CDN, servidor web y cualquier aplicación, por ejemplo Redis. Hay que aplicar los controles de seguridad necesarios según la clasificación de los datos. No utilizar protocolos sin cifrar, como por ejemplo el FTP, así frío tal cual, y el STAR TLS. Evitar utilizar SMTP para transmitir datos confidenciales. Hay que almacenar las contraseñas utilizando funciones de hash adaptativas y robustas como factor de trabajo, factor de retardo, como Argon 2, GScript, Script o PBKDF2, HMAC, SHA-512. Para sistemas heredados que utilizan bcrypt, consultar la hoja de referencia de OWASP, almacenamiento de contraseñas. Los vectores de inicialización deben seleccionarse de forma adecuada para el modo de operación. Esto podría implicar el uso de un generador de números pseudo-aleatorios criptográficamente seguros, que le llaman CSPRNG. Para los modos que requieren un nonce, el vector de inicialización 4 no necesita un CSPRNG. En ningún caso el 4 debe utilizarse 2 veces para una clave fija. Es un tema bastante más denso, el tema de criptografía. Hay que utilizar siempre cifrado autenticado en lugar de solo cifrado. Es importante, ¿no? Las claves deben generarse criptográficamente de forma aleatoria y almacenarse en memoria como matrices de bytes. Si se utiliza una contraseña, esta debe convertirse en una clave mediante una función adecuada de derivación de claves de base de contraseñas.
Asegurarse de que la aleatoriedad criptográfica se utilice cuando corresponda y de que no se haya generado de forma predecible ni con baja entropía. La mayoría de las APIs modernas no requieren que el desarrollador genere el CSPRNG para garantizar su seguridad. Hay que evitar funciones criptográficas obsoletas, métodos de construcción en bloques y esquemas, relleno como MD5 SHA-1, modo de almacenamiento de bloques de cifrado CBC, PKCS número 1, versión 1.5. Asegurarse de que las configuraciones y ajustes cumplan con los requisitos de seguridad, haciendo que sean revisados por especialistas en seguridad y herramientas diseñadas para este propósito o ambos. Es necesario prepararse ahora para la criptografía postcuántica, ya que esto ya es el futuro, ¿no? Para que los sistemas de alto riesgo sean seguros a más tardar a fines de 2030. Y este tema ya de criptografía